Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este pequeño top 3 que estoy haciendo con los pocos agentes que hay disponibles en Valorant. Ya saben que con el reciente lanzamiento de Reyna, saben que de a poco nos vamos integrando con la suma de más personajes o de más agentes. Y la verdad que es difícil hacer videos, hacer análisis o quizás tops sobre este juego, ya que bueno, hay pocos agentes, pero como ya saben, Valorant la idea que tiene es básicamente sacar muchísimos agentes para que la variedad de la comunidad del gaming, en este caso en general más que nada de Valorant, tenga la posibilidad de elegir una amplia variedad de agentes para mainear, para seleccionar o para jugar casualmente, ¿no? En este caso vamos a hacer una pequeña lista de 3 agentes que están a mi punto de vista bastante buenos en el meta actual, en este caso en el último parche 1.01 que salió hace un par de días atrás. Así que nada, comenzando podemos empezar a hablar sobre Sova. Sova es un agente que se viene viendo bastante últimamente en lo que sería el Valorant en todas sus partidas. ¿Y por qué? Porque Sova tiene un kit de habilidades que está muy bueno. Por ahí no es un agente tan agresivo, no es tan así como puedo decirlo, estar totalmente enfocado a entrar a un site y directamente ese va a ser el chabón que se va a encargar de matar a todos. Bueno, esto es relativo, pero Sova en sí tiene otro objetivo dependiendo de obviamente cómo lo jueguen, ¿no? En este caso Sova cuenta con un kit de habilidades bastante peculiar, ya que tiene primero que nada su flecha explosiva, que esto le va a servir para, por ejemplo, tirarla en alguna esquina porque sabe que hay algún enemigo escondido, por ejemplo, o quizás también para iniciar, ponerle que estás entrando por el mapa de Heaven y estás ingresando por el side A, y bueno, resulta que te vas por larga, entras por side A y tiras una flecha explosiva a la ventana ya cuando estás en la parte de la entrada de larga, y con esto lo que vas a hacer es, aunque sea, asegurarte de que hiciste algo de daño si hubiese alguien en esa zona. Por ejemplo, pasando por lo siguiente, en este caso tiene un dron, que el dron es sumamente importante porque te permite básicamente ingresar a lugares con un poquito más de seguridad. Esto también se puede aplicar de una forma muy estratégica, que es básicamente tirar el dron y abajo tuyo tiene que ingresar una persona, y me refiero así, básicamente que el dron esté en tu cabeza y que vos pases abajo del dron. Entonces la persona se va a enfocar totalmente en el ruido del dron porque sabe que el dron está viniendo, entonces vos apareces por abajo y básicamente lo que vas a hacer es aparecer doblemente ante el enemigo, y el enemigo, bueno, si el enemigo tiene una buena predisposición y te mata a vos, bueno, pero si lo más probable es que apunte al dron. Nuevamente, luego tiene lo que sería la flecha que muestra a todos los enemigos, digamos, la flecha que revela, la flecha reveladora. Y en este caso, en el último parche, lo que hicieron los de Riot es simplemente bufearlo un poquito más. Quizás si vos estás atrás de una pared muy cerca de la flecha, ahora sí te ve y no es como antes. Pero en sí, su kit de habilidades también termina con lo que sería su ulti, que es buenísima. Esto muy pocos lo utilizan, que es, por ejemplo, plantar la bomba en un lugar estratégico. Cuando, por ejemplo, estás en el mapa de Split, ir a B, plantar la bomba y atrás de Garage, tirando para TT, te parás y posicionás, tiras la X, tiras tu ulti obviamente, y evitas que en este caso defusen la bomba con los 3 tiros de tu ulti. Obviamente esto en el caso de 1 vs 1, 1 vs 2, porque quizás si es un 1 vs 3 ya lo veo medio distinto la situación y lo veo un poquito más difícil. Pero en este caso Sova se queda en este caso en el podio número 3, en el top número 3, porque lo veo un agente muy fuerte, muy útil para el equipo, muy útil y muy jugado en las últimas partidas que al menos yo estuve jugando de Valorant. Así que pasemos con el siguiente, pasemos con el top 2. En este caso tenemos a Reyna, y sí, seguramente muchos esperaron que Reyna aparezca en este top, y es porque sí, Reyna últimamente está haciendo destrozos en lo que sería el juego en general. No digo matchmaking porque aún no han salido las competitivas, pero sí, Reyna puedo decir que tiene un kit de habilidades casi perfecto, por no decir perfecto. Ninguno tiene un kit de habilidades perfecto porque si no sería una locura, pero sí se asemeja a lo que vendría siendo algo muy completo. Primero que nada, iniciando con lo que sería su habilidad de devorar, que es dejar las orbes, digamos, y así regenerar sus puntos de vida o sus puntos de HP para así generarse un poquito más de vida. Y la verdad que eso, la verdad que está muy bueno. Y luego también tiene la habilidad de despreciar, que es inmediatamente cuando consume un orbe que tiene de un alma, que de una persona que haya matado, se vuelve totalmente inmune por un corto tiempo de juego, obviamente, ¿no? Si la ulti está activada, encima Reyna se va a volver invisible, así que imagínense la locura, el destrozo que puede llegar a cometer esta gente. Luego
Luego tiene su flash, o mejor dicho, más que flash, es como una especie de ceguera, o lo que hace es básicamente cegar a sus enemigos, que cuando lo activa básicamente los enemigos pierden visión, excepto que lo rompan, digamos que rompan el ojo, o que directamente esperen que el tiempo del ojo se destruya automáticamente. Esto está buenísimo, como expliqué en el 10 tips para mejorar en Valorant, lo tienen en una tarjetita, que seguramente esto lo utilizan muchísimo para ingresar a los sites. Reyna es un agente muy pero que muy bueno para ingresar a los sites, para abrir, y también, si no es totalmente para abrir, para apoyar a la persona que realmente sí está encargada de abrir un site, como puede ser Fénix o como puede ser Jett. Así que pasemos con la ulti. La ulti se llama Emperatriz. En sí, la ulti es una cosa de locos, ya que va a aumentar la velocidad de disparo, también la velocidad de carga de arma y la recarga de arma. Bueno, es básicamente lo mismo, va a aumentar cuando cargas, y cuando apenas toca la R también va a mejorar la velocidad. Además, cuando Reyna acabe con un enemigo, la habilidad se va a reiniciar, cosa que es una locura. Por lo tanto, si tranquilamente con esta guía de habilidades podemos decir que te puedes hacer un penta sin ningún problema. Así que por eso es que Reyna se queda en este caso en el top número 2, porque tiene un kit de habilidades muy ofensivo, muy iniciador, y la verdad que es bastante completo, ya que tiene ceguera, tiene curación, o sea, tiene autocuración, tiene ceguera, tiene mejoras de velocidad de ataque o velocidad, un poquito quizás de velocidad de movimiento, y encima su ulti que le permite también mejorar, digamos, sus habilidades y su movimiento en general. La verdad que en este caso Reyna se lleva sin lugar a dudas el top 2 de los mejores agentes para mainear en Valorant. Ahora sí, pasemos con el siguiente. Realmente Sage es un agente que también se está viendo muchísimo, casi siempre se ve Sage en un equipo, ya que tener un personaje o un agente que permita revivir al resto de tus compañeros en un equipo es tener básicamente una ventaja extra. Y sí, realmente Sage obviamente no tiene esas habilidades que son totalmente ofensivas, o quizás que te permiten entrar a algún site en específico, pero sí tiene la posibilidad de, como les digo, revivir. Por ejemplo, utilizar la orbe de ralentización para cuando estás defendiendo, o quizás cuando vas a entrar a un site, tirarla en el piso para que la gente quede ralentizada y les permita avanzar con menos posibilidad o con menos comodidad. Luego obviamente, como les digo, es un champ más o menos para hacer toscos con la otra persona. Por ejemplo, como les digo, pueden poner su orbe de barrera, que es básicamente poner un muro de cuatro pilares que no les va a dejar pasar al enemigo por cierto tiempo hasta que se rompa, o directamente que lo rompa el enemigo a través de los disparos con sus armas, ¿no? Y bueno, luego con la orbe de sanación, que bueno, esto ya también es una locura, poder curar a tus compañeros o inclusive poder curarte a vos mismo sin limitación previa, al menos que bueno, obviamente pase ciertos segundos, pero la verdad que esto es una posibilidad enorme. Fíjense la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer con este tipo de utilidades o de habilidades. Por ejemplo, podríamos entrar a un site directamente a tratar de bajar un poquito de vida. Si a nosotros nos sacan el chaleco y nos sacan un poquito de vida, nos dejan a 40, le podemos decir a nuestra Sage que nos cure, y quizás si entramos al site y luego, por ejemplo, quedamos de nuevo a poca vida, ya pasó cierto tiempo, pónganles unos 30 segundos, 40 segundos, quizás Sage ya tiene la posibilidad de curar nuevamente, y también si alguien se murió del equipo, lo puede llegar a resucitar. Sage es un champ completamente completo en el ámbito de estar pendiente de tus compañeros, pendiente de curar, pendiente de revivir. Así que si ustedes son atentos en lo que sería ese tipo de modo de juego, o quizás les gusta lo que sería esa orientación de juego, la verdad que les recomiendo a Sage como agente para mainear en Valorant. Y bueno, gente, llegamos al final. Saben que son pocos los champs que hay en el juego, los agentes que hay en el juego, pero intenté hacer este top 3 porque son de los mejores agentes que se están viendo últimamente en el juego Valorant. Saben que no son los mejores agentes en sí, pero sí, a mi punto de vista, son uno de los más fuertes que están rondando en el tier list de estas últimas versiones del juego. También recuerden que el juego de a poco van a ir integrando lo que serían nuevos agentes, así que si les gusta este tipo de videos, coméntenme abajo cuál de estos es su favorito, y si quizás ninguno de estos les gusta, me pueden dejar en los comentarios qué agente podríamos poner para el próximo top o para la próxima lista de un próximo video. Así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden que tienen el link del Discord oficial de la comunidad abajo en los comentarios, perdón, en la descripción, y bueno, se pueden meter y básicamente ahí podemos jugar con ustedes algún fin de semana, podemos organizar algún torneito, así que ya saben. También me pueden seguir en mi canal de Twitch, donde usualmente hago directos, es twitch.tv
facebook.com/diegote-tv, me pueden seguir ahí, y también por favor síganme en mi Instagram y en mi Facebook, que lo tienen en la descripción. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, y nada más. Yo fui Diego, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.